Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una de mis últimas adquisiciones, no es la última, pero casi creo que es la penúltima o antepenúltima. Os quería enseñar una de mis últimas adquisiciones, hablaros un poquito sobre ella y bueno, me gustaría con esta planta en concreto, que es algo difícil de cuidar, hacer como vídeos recurrentes cuando pasen 2 o 3 meses para enseñaros su estado, evolución o empeoramiento, depende de cómo se me dé. Y la planta a la que me refiero es esta Calathea White Fusion preciosa que veis aquí. Es verdad que tengo un montón de calateas, ya sabéis que tengo Calathea orbifolia, Calathea roseopicta, tengo la ornata, tengo la triostar, pero bueno, vi esta Calathea que además la tuve en su momento y me apetecía, bueno, pues darme otra oportunidad con esta planta y me la compré en vez de Cora, por si alguno de vosotros os interesa. Y es una Calathea algo especial porque tiene una particularidad. Todas las Calatheas ya de por sí son complicadas y son algo difíciles, sobre todo si vives en un clima seco como es el mío en Madrid, ya que son plantas tropicales que necesitan y están más cómodas en climas húmedos, pero aparte de la dificultad que ya tienen este tipo de plantas, esta trae una dificultad añadida y es que es una planta variegada. No recuerdo si en el canal hemos hablado sobre plantas variegadas ahora mismo, creo que no, porque la verdad es que no tengo demasiadas, creo que tengo 2 o 3, no muchas más. Pero las plantas variegadas tienen una característica que salta a la vista muy rápido y es que, como podéis ver en sus hojas, tienen algunas zonas blancas, como estáis viendo por aquí. Y estas zonas blancas son las zonas variegadas de la planta. ¿Por qué son blancas o cuál es lo que... Bueno, por qué hay esa diferencia, ¿no?, entre zona blanca y zona verde? Sencillamente es porque la zona blanca no tiene pigmentos de clorofila y es por eso que es blanca, porque tiene una ausencia de cloroplastos. Y los cloroplastos son, digamos, los orgánulos que se encargan de realizar la fotosíntesis, son los que cogen la energía del sol, la energía procedente del sol, la transforman en energía química y a partir de ahí, pues bueno, es como se realizan los procesos fotosintéticos. ¿Qué ocurre? Pues que las plantas variegadas no tienen cloroplastos y es por eso que hay ausencia de pigmento verde, que es la clorofila, y por eso la zona está blanca. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras plantas? Bueno, pues hay dos que tenéis que tener en cuenta antes de nada, y es que las plantas variegadas, como tienen zonas blancas, crecen más lento y necesitan más luz. ¿Crecen más lento? Bueno, lo explico por orden. Al no tener cloroplastos y no poder captar energía lumínica en las zonas blancas, lo que ocurre es que la planta necesita más luz porque puede captar en la superficie menos luz, menos energía. Entonces es verdad que van a requerir un poquito más de luz para compensar la ausencia de cloroplastos en todas estas zonas blancas que no tienen clorofila. Y es posible que crezcan más lento también porque, claro, su desarrollo tiene que ser más, pues es que tiene que ir más ralentizado, ya que no tienen tanta capacidad para crecer al ritmo, ¿no?, y acumular energía y seguir desarrollando sus tejidos al ritmo que lo haría una planta normal con todos sus tejidos verdes. Haré otro vídeo, si os resulta interesante, hablando sobre los diferentes pigmentos, porque claro, ahora quizás estáis pensando que si los cloroplastos son los que tienen el pigmento verde, que es la clorofila, y es donde se hace la fotosíntesis, si tenéis plantas tipo, no sé, Begonia maculata o una Traescantia, que no son verdes y que tienen tonos rosas, por ejemplo la Traescantia, ¿cómo hacen la fotosíntesis? Y la verdad es que hay más pigmentos con capacidad fotosintética aparte de la clorofila, pero eso lo podemos ver en otro vídeo si queréis en más detalle. Y básicamente lo que quería hacer en el vídeo de hoy era presentaros esta Calathea. Lo que os digo, tiene la particularidad de que es difícil porque, uno, es una Calathea y dos, es una Calathea variegada, y quería enseñaros en qué estado está y cómo le voy a cuidar para mantenerla en buen estado. La mayoría de mis Calatheas, casi todas, tienen pues los bordes marrones, ya sabéis que es algo súper característico de las Calatheas que están en climas secos. Al final son plantas que exigen mucha humedad ambiental. El hecho de no tener esa humedad ambiental hace que sus tejidos se vayan resecando por los bordes y bueno, pues que tengan o que vayan adquiriendo este aspecto que podéis ver aquí. Esta todavía no tiene muchos bordes porque lleva 3 semanas conmigo, pero habrá que ver, según pasen los días, cómo la mantengo. Entonces, el reto que tenía con la Calathea y lo que os quería contar, si me seguís por Instagram ya lo sabéis, y para los que no me sigáis, pues aquí estoy para contároslo, es cuidarla con mucho mimo, por lo menos de aquí a diciembre, los 2 meses que nos quedan para diciembre, cuidarla con muchísimo mimo para ver si soy capaz de mantenerla en buen estado y evitar la aparición de manchas marrones. De momento, como veis, tiene poquitas, sí que es verdad que hay alguna hoja con manchas marrones, pero en general la planta está en bastante buen estado.
Entonces, os voy a contar un poco cómo la voy a cuidar. En diciembre, enero haremos una actualización de en qué estado se encuentra y si descubro nuevos tips que ayuden a la planta os los compartiré para que vosotros también los podáis aplicar en vuestras calateas y bueno, que entre todos consigamos tenerlas en el mejor estado posible. Os cuento, lo principal que estoy haciendo con esta calatea y lo estoy cumpliendo a rajatabla las 3 semanas que lleva conmigo es que la tengo al lado de un humidificador y me estoy asegurando de que la humedad ambiental, tengo un aparatito que me la mide, que en Amazon tenéis miles por si queréis haceros con alguno, que la humedad ambiental esté en torno al 60% y como mínimo baja al 50%. No estoy dejando que tengamos menos humedad ambiental en la habitación donde está la planta de un 50%. Entonces, la tengo colocada al lado de un humidificador que le echa vapor de agua, lo tengo puesto durante el día y por la noche lo que hago es pulverizar un poquito ligeramente la hoja y quito el humidificador. Solo lo tengo puesto durante el día. Y así lo que estoy asegurándome es de que tenga la suficiente humedad ambiental, de que limitemos la pérdida de agua en la hoja y que se pueda mantener más hidratada dentro de lo que cabe. Además, aparte del humidificador, también estoy manteniendo el sustrato siempre húmedo, ligeramente húmedo. Me aseguro muy bien de que la planta drene, y esto es fundamental, cuando riego que todo el agua drene y caiga bien. No dejo nada de agua acumulada, de hecho la tengo pues en maceta y cubre maceta para no dejar nada de agua acumulado. Me aseguro, lo que os digo, de que el sustrato siempre esté ligeramente húmedo y no se llegue a secar del todo. Estoy utilizando un sustrato que ya venía con la planta de fibra de coco porque mantiene muy bien la humedad, entonces está bastante bien para que las raíces se mantengan hidratadas. Estoy abonándola con fertilizante para plantas verdes. Y no voy a trasplantarla. Muchas veces me preguntas cuando tenéis calateas, ¿la trasplanto? De momento voy a evitar los trasplantes porque es verdad que son algo delicaditas en ese sentido y no me gustaría, bueno, pues afectar, ¿no? O trastocar el desarrollo de sus raíces. Es por eso que he decidido dejarla con el sustrato que venía, que era fibra de coco, y no le voy a tocar más. Eso sería en cuanto al riego. Cuando me soléis preguntar ¿cada cuánto le vas a regar? Pues le riego 1 o 2 veces a la semana, no mucho más. Pero sí que es cierto que prefiero regar menos y con más frecuencia a evitar regar muchísimo un día, por lo menos con las calateas. Eso es lo que estoy haciendo y más o menos le estoy regando 2 veces a la semana, saco la maceta del cubre macetas, dejo que drene súper bien el agua y cuando ya la tierra está húmeda la vuelvo a meter en la maceta. Además, me aseguro de evitar que compacto el sustrato pues apretándolo, de hecho todo lo contrario, lo suelo airear, lo levanto un poco para que entre oxígeno, ¿no? y se airee bien. Luego, otra cosa que estoy teniendo súper en cuenta, y si tenéis calateas de cualquier tipo os recomiendo que la hagáis, es que cuando le riego, esas 2 veces a la semana, lo que hago es revisar el envés de las hojas. Ya lo sabéis porque os lo he contado 1000 veces y además en los shorts de YouTube creo que tengo un vídeo sobre eso, pero mi calatea ornata prácticamente se me murió por completo, aunque luego la recuperé, por la araña roja, por los ácaros. Estas plantas son súper propensas a tener ácaros. Y la verdad es que los ácaros son tan pequeños que solo los vemos cuando la planta ya está súper llena de ellos. Y además es que son horribles de quitar. Entonces os recomiendo que siempre reviséis el envés de la hoja de la planta, sobre todo fijándose en el nervio, que es por donde suelen estar, en este nervio central que tienen, por ver si veis bichos y que los eliminéis cuanto antes. Eso es una revisión que hago siempre porque el día que menos te lo esperas están plagadas de bichos. Son como bichitos blancos, como puntitos blancos que detectaréis en el envés de las hojas. También están en el haz, pero generalmente inician en el envés y están escondidos. Entonces es fundamental que vigiléis muy bien el envés de vuestras hojas para que les libremos de presencia de ácaros o bichos no deseados. Y luego, en cuanto a la ubicación, la tengo en mi escritorio, está en mi mesa de trabajo, porque bueno, tengo la fortuna de tener teletrabajo en mi empresa, y la tengo en el escritorio, enfrente de la ventana, recibe mucha luz indirecta, pero recibe bastante luz. Me quedo más tranquila si es así, porque como veis, al ser una planta variegada y tener menos capacidad fotosintética, me interesa que reciba bastante luz, y el hecho de que esté en el escritorio es para que la pueda tener conmigo, revisarla de forma continua, ver que la humedad es correcta y ver que la planta está bien, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de problema. Yo os diría que esos son los cuidados más relevantes que le voy a dar. Respecto al agua, sí que hay uno que me gustaría destacar, que lo estoy probando y os contaré cómo me funciona o no. El agua con el que la riego, estoy dejando que repose en la regadera entre 24 y 48 horas para que se elimine el máximo porcentaje de cloro. Ya sabéis que el agua que bebemos, pues para que sea potable y podamos beberla, tiene un porcentaje de cloro. Y ese cloro es verdad que a veces no es muy beneficioso para las plantas porque, bueno, mata, digamos, los microorganismos que hay en el sustrato y a veces impide pues que las plantas puedan absorber nutrientes. De hecho, las sales o el agua con mucha cal, el agua dura, también lo que hace es
como dificultar que la planta pueda absorber el agua. Entonces, estoy probando a dejar el agua reposada, a dejar que el agua repose 24 o 48 horas para ver si la eliminación del cloro y posibles sales que pueda contener facilita la absorción del agua por parte de las raíces y se mantiene en mejor estado. Es la primera vez que lo hago de forma pues a rajatabla, que solo estoy regando con ese agua reposada. De hecho, tengo una regadera para ella prácticamente, que la riego y es el agua que utilizo. Ya os contaré si pues noto algún tipo de mejoría y va mejor que otras calateas, porque si el tip bueno, pues es válido y veo que funciona, os lo compartiré para que podáis también aplicarlo en las vuestras. Podéis utilizar agua reposada o, por ejemplo, agua destilada, que digamos que sería lo más parecido al agua en estado puro, o agua de lluvia, pero como aquí en Madrid llueve súper poco, para mí el agua de lluvia no es una opción. Entonces voy a ir con el agua reposada y ya os contaré cómo le afecta a la planta. Y nada, la idea es tratar de que se conserve lo mejor posible, sin manchas, y con esto lo que quiero comprobar es si es posible tener una calatea en buen estado y sin bordes marrones en Madrid, dando un 60% de humedad relativa con el humidificador que tengo y bueno, pues prestándole mucha atención. No estoy utilizando invernadero, en su momento compré uno y metía las plantas dentro con el humidificador, pero luego tuve muchos problemas en el suelo. En fin, tuve muchos líos y decidí no recurrir a ese sistema porque bueno, pues me estaba estropeando el suelo de casa básicamente. Pero con este humidificador que tengo puesto en el escritorio parece que más o menos va bien. Yo creo que es uno de los cuidados fundamentales para estas plantas, el hecho de utilizar humidificadores o darles duchas para incrementar humedad ambiental. Creo que ahí está mucha de la clave de su correcto crecimiento, como en el agua. Estoy dándole mucha importancia también al agua, lo que os digo, dejándola reposar para ver si también realmente lo noto en sus hojas. Y para que tengamos una muestra, ¿no? Para que cuando suba la actualización de la planta en enero o en diciembre veamos cómo está ahora y cómo se encuentra, os voy a enseñar algunas de las hojas que ya tiene estropeadas porque venía así. Por ejemplo, tenemos esta, ¿dónde está? Bueno, esa marrón que veis ahí, esa, que está un poco marroncilla, y luego tenemos aquí esta otra, que también tiene manchas marrones. Esta está algo estropeada, pero el resto en general se encuentran bastante bien. Aquí hay otra con manchita. Esta parece que se va a acabar estropeando, pero de momento aguanta. Esa de ahí que veíamos antes, pero son manchas mínimas. Los que tenéis calateas me imagino que sabréis que esto es manchas mínimas. Os enseñaré cómo está mi herbifolia, eso sí que son manchas marrones. Y nada, aquí queda documentado el estado de la planta. Veremos cómo va evolucionando de aquí a enero. Ya os digo, estoy poniéndole muchísimo cariño. Y si este reto del cuidado de la calatea me sale bien, prometo compartir todos los tips mucho más detallados para que vosotros también podáis ponerlos en práctica. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Ya me diréis si os gusta mi nueva calatea. A mí es que me parece una auténtica fantasía, me encanta. Ya me diréis si os gusta en comentarios y si tenéis algún tip extra que pueda tener en cuenta para los cuidados de mi planta. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.